para hacer así un poco de engranaje para volver atrás, hemos hablado sobre la China. ¿Y sobre qué parte de la China? Cómo los chinos se venden a sí mismos como la última esencia de la democracia. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que han puesto en su constitución, que ahora es el país más democrático del mundo y no sé qué. Ustedes, que son buenos alumnos, se dan cuenta que en el fondo todo eso es pura propaganda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Esa es la pregunta que les quiero hacer. ¿Por qué creen ustedes que eso es una propaganda? ¿Quién de ustedes puede a la ligera describir qué es el modelo chino? ¿Es un sistema democrático para empezar? ¿O es un sistema autoritario? ¿Qué tipo de sistema es? Es un sistema democrático aparentemente por una economía globalizada, una economía... Economía no vamos a hablar de economía, solo política. En lo político es una pantalla democráticamente, porque para estar en el contexto internacional tienes que ser demócrata. ¿Por qué? Porque si no eres demócrata eres dictador. Claro. Entonces un gobierno que sea dictador así abiertamente, entonces no entra a ciertos lugares, a ciertas instituciones como puede ser las Naciones Unidas, la OEA o la... La China es fundadora de la... Sí, claro, pero es democrático. ¿Por qué es democrático? Porque lleva elecciones. ¿Qué tipo de elecciones? Son elecciones de un solo partido, pero son elecciones. No. Porque todos van a votar. No. La clase pasada yo les explicaba cómo funciona ese sistema democrático de comillas chino. Es simplemente claro, si tenemos las elecciones este domingo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa elegimos? Presidente, ¿no es cierto? Nada más y nada menos que la máxima autoridad. Si tenemos aquí una pirámide, ¿no? Tenemos aquí la presidencia. En la China, lo único que se vota es tal vez. No, ni eso. El primer ministro está aquí abajo, senadores, diputados están aquí, otro tipo de autoridades como, no sé, viceministros y tal, están todos por aquí. En la China se elige solamente quién, o sea, ni siquiera es alcalde, sino qué tipo de políticas debería llevar el alcalde que es del partido, ¿ya? Entonces, es una democracia ni siquiera en pantalla, ¿ya? Es una democracia que funciona como una imagen de ustedes participan, ustedes votan, pero lo que vota la gente es, por ejemplo, ni siquiera son medidas de ámbito nacional, o sea, no es así, hay que cambiar el régimen de impuestos, o hay que pensar en otro tipo de política exterior, nada de eso. Lo único que van a elegir es qué sugerencias le van a dar a los alcaldes en el último rango. O sea, si yo vivo en un pueblo, ese pueblo va a tener un alcalde. Lo que la ciudadanía va a hacer, porque ni siquiera es la palabra ciudadanía, lo que la gente va a hacer es hacer una serie de sugerencias, ¿ya? Y por eso dicen, somos democráticos, ¿ya? En el fondo es una dictadura, ¿ya? Eso les hemos visto la clase pasada. Y ahora lo que yo les quiero mostrar es otro ejemplo más. Primero que nada vamos a ver un poco qué es la China, ¿ya? Cómo funciona la última etapa de los últimos años en la China, ¿ya? Y después yo les voy a mostrar el ejemplo de Japón, ¿ya? Para comparar cómo Japón ha pasado de ser una potencia de tercera, perdida arriba en el Asia, cerrada al mundo, cómo ha pasado a ser en unos 50 años, ahora mismo debe ser la cuarta potencia mundial, y llegó a ser la segunda potencia mundial, ¿ya? Japón siempre ha estado en los últimos años en lo más alto de la cúspide económica y política, ¿ya? Cómo un país que estaba en la época feudal se transforma en poco tiempo en una potencia mundial. Eso es lo que les voy a explicar ahora, ¿ya? Y cómo las reformas que se hacen son reformas de índole que tocan toda la sociedad, ¿ya? Este ejemplo que les quiero dar hoy es simplemente
un suflo de vitalidad para que vean ustedes que no estamos condenados al fracaso, que nuestros problemas son muy difíciles, sí, y las posibilidades que tenemos son incluso más negras y tristes, pero que si existe cierto tipo de reformas, que si existe cierto tipo de entendimiento democrático, se pueden llegar a hacer grandes cosas, ¿ya? Ahora, esas reformas, ese entendimiento, cuesta mucho, sobre todo cuesta mucho tiempo, ¿ya? Porque vamos a ver cómo Japón, desde una época feudal, desde los samuráis hasta ahora, ha tenido cambios realmente trascendentales, y esos cambios siempre son, la palabra mínima sería dolorosos, ¿ya? Ahora bien, empezaremos primero a explicar por qué la China está en un rumbo de colisión con los Estados Unidos. ¿Quién de ustedes, que somos muchos hoy, cree que Estados Unidos y China van a ir a una guerra? No creen. No creen. Levanten la mano los que creen. Uno de 5. ¿Ya? Qué realista. ¿Por qué ustedes creen que no va a pasar nada? Porque las guerras cuestan dinero, primero. Ya. Segundo, de que no les conviene a las dos potencias en este momento meterse a una guerra porque se van a debilitar sus economías. Entonces, no les conviene. Ahora, todo es disuasión, simplemente. Yo tengo mis armas nucleares, yo también, aquí nos agarramos, pero hasta ahí no me llegamos. A ver, ya para ser un poco más concretos en ese caso, Estados Unidos está, en cierto modo, así entre comillas, obligado a defender Taiwán. ¿Ya? Hay un pacto entre Taiwán y Estados Unidos. Una democracia defiende a otra democracia. China quiere recuperar Taiwán porque desde el principio de su constitución, desde el principio de sus ideales, la reunificación es una meta obligatoria. Sí o sí, la China tiene que ser una sola y no puedes dejar Taiwán libre, ¿ya? Ahora, entrando al argumento económico, sí, una guerra cuesta mucho dinero, cuesta muchísimo dinero, pero es que vale la pena. Es que yo tengo la balanza, la reunificación china, $1 billón. ¿No creen ustedes que no solo el dinero cuenta, y sobre todo en regímenes que no son democráticos, el dinero es una herramienta, no es un fin en sí mismo, ¿ya? El dinero está para usarlo en lo que tú creas conveniente. En este caso, la reunificación de la China. Entonces, ¿cuál? No sé, a ver, un ejemplo. La marina china es más poderosa que la norteamericana. ¿Quién quiere levantar la mano a decir sí o no? Eso es un sí, es un no. Sí. A ver, usted, señorita, ¿cree usted que el ejército norteamericano puede defender a Taiwán? Es una pregunta, si no tienen que saber la cantidad de barcos, no. Una respuesta así general. Yo creo que sí puede defenderlo, pero que sea efectivo su defensa lo dudo mucho, ya que hemos visto que Estados Unidos igual está a favor de Ucrania, pero no le ha defendido efectivamente, y también a favor de Israel. Entonces yo siento que Estados Unidos sí dice, defendemos las democracias de distintos países que nos piden las ayudas, pero efectivizarla no. Ya, señorita. Aquí para conocer son el 3 criterio. puntos. Muy bien, mejor. Por uno, Estados Unidos, a mí me parecería que no tendría que ir a la guerra desde un punto de vista político, porque él ha sido uno de los mediadores para que haya esa paz entre Palestina e Israel. Ya. Casi Donald Trump llega a ser por el Nobel de la Paz, así ha estado, Ya. por eso. 2, Taiwán siempre ha querido su soberanía, Estados sobre soberanía. Una cosa es que China quiera y otra cosa es que Taiwán quiera. O sea, es como nosotros nunca de por vida vamos a renunciar a lo que es una salida al mar, ¿no? Pero tampoco es lo que nosotros queramos. Está de por medio de otro país, entonces
también China tendría que respetar, según mi criterio, lo que es el deseo de Taiwán, que no puede ser. No tienen que pensar ustedes como bolivianos. ¿Verdad? Es otro mundo, son otros intereses. Pero todo país tiene que respetar lo que es la soberanía de otro país. ¿Por qué? Es a nivel internacional. ¿Por qué? Se tiene que ¿Acaso respetar. Israel ha respetado la soberanía de alguien? Pero Ha eso- atacado Irán, Claro, sin problema. pero eso es un, Ha atacado Qatar, pero eso sin es un problema. conflicto que lleva ya años de años, inclusive ya creo que lleva milenios, ¿no? Pero lo de China y Taiwán. No, estas son cosas. O sea, sí hay muchos Hay muchas eventos, diferencias. pero cuando Israel empieza a atacar Hamas, por ejemplo, o empieza a invadir Palestina, no solamente hace eso, sino que ataca Irán directamente, y ataca ha destruido un edificio entero en Qatar, que son naciones soberanas que Pero mucho en el conflicto. dentro de ese conflicto hay varios conflictos, no Sí, solamente sí, sí, políticos. sí. No vamos a religiosos. entrar en ese conflicto, es Claro, un conflicto bastante pero complicado. sí, ¿Ya? es mucho más amplio. Señor, diga usted. Yo quisiera hacer una puntualización que es bien importante. A ver, Primero, Estados Unidos ya sabemos cómo pelea, porque ha estado en batalla. China no ha estado en batalla. 40 años. No sabemos si realmente tiene la tecnología, no sabemos si realmente es capaz de hacer lo que dice que puede hacer. Hace poco ha sido el desfile militar. No, pero una cosa es el desfile y otra cosa es el combate. Hay que tener experiencia en la lucha, en el combate. Eso también Es bien fundamental, porque si no tienes experiencia, ¿de qué sirve que tengas lo que tengas si no sabes ni utilizar? Porque el dato de la verdad de una guerra son las estrategias de guerra. Pero Entonces- ¿no cree usted que las estrategias... La China no es un país pequeño, la China ha tenido muchos... Es cierto que no ha tenido un gran conflicto armado en los últimos 40 años, pero ¿cómo quedó la guerra de Corea? Ujú. La guerra de Corea en el fondo sigue abierta. Es un armisticio, no es un tratado de paz, es un armisticio. ¿Y quién logró que Corea del Norte se mantenga? Fueron los chinos. La guerra, no sé, la guerra de Vietnam, por ejemplo. ¿Quién insufló de armas, cañones, baterías, kalashnikovs a los norcoreanos? Los chinos. Los chinos tienen mucha estrategia, los chinos saben mucho de estrategia. Ahora, que en la guerra moderna estén un poco desfasados, no creo yo tampoco, porque participan con los cascos azules, participan en diferentes tipos de conflictos, ¿ya? Entonces, lo que yo les quiero mostrar hoy es una tendencia, ¿ya? Es una tendencia que va desde la no injerencia, cuando la China empieza a surgir, a la posición actual, cuando la China ya es una gran potencia y decide tomar otro rumbo. Si ven ustedes aquí, en la fotocopia que les he traído, la parte de arriba la vamos a ver en un segundo, pero el caso chino, en la parte de abajo, ahí les he puesto dos puntos. El primer punto es la política del ascenso pacífico chino. Esa política del ascenso pacífico ha sido con el presidente anterior a Xi Jinping, ¿ya? Hu Jintao. Y ese presidente dijo, no, la China no tiene que, así en términos claros, no tiene que meter miedo a ninguno de sus vecinos ni a ningún otro país mundial. La China es un país de paz y en esa paz nosotros progresamos para beneficio de todos. Esa era la política, ¿ya? Ese es el eslogan, ¿ya? En ese eslogan estaba imbuido esa tendencia china a querer mostrarse como algo pacífico y benévolo, ¿ya? Cuando subió Xi Jinping tiene 3 términos de gobierno ya. Él solito ha cambiado todas las leyes del país para quedarse en el poder hasta cuando quiera, ¿ya? Y tenemos casos como el de Putin, cuando uno se queda en el poder durante muchos años, en el fondo la guerra es una de las pocas soluciones que hay. Buenas noches. Señor, por favor, sáquese una fotocopia. ¿Usted está en la clase, no es cierto? Sí. Por favor. Ahora, este cambio de tendencia se debe sobre todo a la asertividad y a la agresividad china para imponer su modelo
No importa cuál es el modelo. Ellos te pueden vender que es una democracia, te pueden vender que es un país benévolo, pacífico, no sé qué. Todo eso son pantallas, son eslóganes. La política, en el fondo, es el arte de saber vender ideas. Ahora, que las cumplas o no, eso ya es otra cosa. Generalmente no se cumplen. Los políticos tienen la habilidad de prometer todo y cuando llega el momento, cumplir lo menos posible, ¿ya? Eso, cuando ustedes sean políticos, tienen que saber aceptarlo, ¿ya? Ahora, esta segunda política china, desde Xi Jinping, recibe el nombre de el lobo, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Este lobo guerrero, ¿ya? Este lobo, ¿por qué creen ustedes que ha pasado una potencia de ser simplemente la buenita que quiere surgir pacíficamente, a luego convertirse en el lobo guerrero? ¿Cuál es la lógica que ustedes ven en ese cambio? Hay una palabra que no sé si la utilizan mucho ustedes, pero es asertividad. Yo tengo que hacer valer mis intereses ante todo, ¿ya? ¿Cómo disfrazo mis intereses? No importa, pero lo importante es que son mis intereses, es mi política y es lo que yo quiero, en primer lugar, para mi país, ¿ya? Entonces, en este cambio que ustedes ven, hay una drástica abstención de la guerra. Si ustedes leen las noticias, ustedes saben que a pesar de los drones, los ataques y no sé qué, Rusia sigue destruyendo Ucrania. ¿De dónde vienen esos drones? ¿De dónde vienen los chips para los drones? ¿De dónde vienen las municiones? Ayer, por ejemplo, Ucrania, realmente con un enjambre de, creo que eran 180 drones, ha destruido una de las mayores refinerías del mundo, en Rusia, a 2.000 kilómetros de la frontera, ¿ya? Dentro del territorio ruso. Y eso en términos relativos significa menos del 2% de toda la producción de gasolina que tiene Rusia. Una enorme refinería y es solo el 2%. Entonces, Ucrania está financiada, está sobre todo impulsada por Estados Unidos. Estados Unidos es la que presta todas las armas y es la que paga los sueldos. Ahora mismo, el 70% de Ucrania no tiene cómo pagar a funcionarios públicos, no tiene cómo pagar a hospitales, no tiene cómo pagar escuelas, no tiene nada. Ese dinero, eso es de Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos no ha intervenido, como se dice, boots on the ground, que no ha intervenido militarmente ahí, pero sí financia realmente. Por eso Trump siempre juega la carta de, señor Zelensky, si usted no hace lo que yo quiero, le cortamos los misiles. Zelensky, si usted no hace lo que quiere, quitamos los fondos. ¿Ya? Esa es otra manera de ver las cosas, eso es Trump, ¿ya? Eso es para otro, es medicina placentera, ese señor. Pero, ¿qué les da a entender a ustedes ese ascenso de la China? Primero pacífico y ahora mostrando músculo. ¿No les parece a ustedes que es una tendencia a poder decir, no, Taiwán es mío, y si no es por las buenas, va a ser por las malas, que me lo voy a quedar, porque es mío, ¿ya? Entonces, esa escalada retórica siempre lleva consigo una escalada militar. Por eso les he puesto la primera cosa, la trampa de Tucídides. ¿Han escuchado ustedes hablar de Tucídides? Grandes alumnos de ustedes, me imagino que han escuchado de la Grecia clásica, ¿no es cierto? ¿Quién era? No sé. Homero. A ver, señorita, usted que está ahí medio perdida, cuéntenos. De Homero tenía la Ilíada. Perfecto, y la Odisea, muy bien. Tucídides es el que escribe la Guerra del Peloponeso. La primera vez que se escribe historia. Es el primer libro de historia y es una historia militar. ¿Qué es la Guerra del Peloponeso? A ver, señorita, usted tan concentrada. La Guerra del Peloponeso es la guerra entre Atenas y Esparta. ¿Para qué? Para el control de Grecia. ¿Ya? Todo el sistema panhelénico bajo una sola dirección. ¿Quién gana esa guerra? Muy bien. La trampa de Tucídides, tiene varias partes la trampa de Tucídides, pero la idea principal de la trampa de Tucídides
como se nos ha escrito aquí, es el hecho de que existe una gran potencia y existe otra potencia que quiere ser grande también. Y en el ejercicio del poder no hay vacíos, ¿ya? En el ejercicio real del poder no existen espacios abiertos así, porque cuando hay un espacio, rápidamente uno lo va a tomar, porque si no lo toma el enemigo, ¿ya? Entonces, una potencia emergente que quiere hacerle frente a la potencia que ya está consolidada, ¿ya? Lamentablemente no he tenido tiempo de traducirles. En esta pequeña lista tienen ustedes ejemplos de guerras desde 1500, ¿ya? Les he puesto solamente 12 ejemplos. En estos 12 ejemplos siempre hay una potencia emergente y una potencia reinante, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan en la columna del final, dice guerra o no guerra, ¿ya? War o no war. Que ustedes son buenos en matemáticos, pueden decirme de estos 10 o 12 ejemplos, ¿cuántos terminan en guerra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. El 90% de veces que hay una potencia emergente lo suficientemente fuerte como para hacerle frente a una potencia reinante, eso termina en conflicto. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿ya? La trampa de Tucídides es, cuando hay una potencia emergente, esa potencia emergente siempre quiere espacios de poder que la potencia reinante no quiere ceder, ¿ya? Es el caso de Taiwán, por ejemplo, o es el caso de Ucrania, siempre hay muchos casos, ¿ya? Ejemplos hay miles. Aquí en la abstracción, esa potencia emergente siempre va a usar la fuerza para demostrar su poderío. Entre todos los ejemplos que les he puesto aquí, les voy a comentar ¿cuál es este? El 9, ¿ya? Que es, en el mapa de Asia existe siempre la China, ¿ya? Y en el norte de la China, ¿qué enorme país hay que a ustedes les gusta mucho? Rusia, ¿ya? En el siglo XIX es la expansión Rusia al este. ¿Han escuchado ustedes hablar del Transiberiano? ¿Nunca han escuchado ese nombre? Ya, digamos que Rusia, no vamos a dibujar todo, ya, digamos que Rusia es así, ¿ya? Moscú aquí, Kiev aquí, la China aquí, Corea, ¿ya? Corea así. El Transiberiano es 1850. Es la primera vez que se construye un ferrocarril desde Moscú hasta el Pacífico, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que han construido el primer ferrocarril así? ¿Por qué creen ustedes que en la época de los zares, Nicolás II, por qué creen ustedes que Rusia decide a un costo enorme construir el famoso Transiberiano? Y sobre todo con las diferentes ramas que tiene, una que llega hasta la China. Si ustedes tienen que expandirse, en 1850 Rusia todavía no es la Rusia que conocen ustedes hoy. Es bastante más pequeña, ¿ya? Pero todo esto es Siberia, el lago Baikal, no sé qué. Todo esto está semidespoblado, es muy frío, es al norte, ¿ya? Entonces, Rusia, como potencia continental, nunca han tenido... ¿Han tenido clases de geopolítica ustedes? ¿Saben la diferencia entre potencias continentales y marítimas? El silencio otorga. Ya, no importa. Lo que pasa es que Rusia necesita salidas al mar. Si ustedes ven un mapa ahora de Rusia, Rusia tiene varias flotas, ¿ya? Varios ejércitos navales. Esos ejércitos navales, en la salida europea, saben que Rusia tiene un exclave, ¿no es cierto? Si ustedes ven un mapa de Rusia, van a ver que está Rusia aquí, esto es Europa, y este es el mar Báltico, aquí está Suecia, Noruega, aquí está Finlandia, aquí está Estonia, Lituania, no sé qué. Este es el mar Báltico, ¿ya? San Petersburgo, la segunda ciudad rusa más grande,
la más importante, ustedes que son de ciencias políticas. ¿Quién es su héroe? ¿No es cierto? Immanuel Kant es su héroe, ¿no es cierto? No he escuchado hablar ni siquiera del señor Kant. No importa. La ciudad de lo que ahora es San Petersburgo, esa ciudad antes era Kaliningrad, era parte de Alemania, ¿ya? Y después de la Segunda Guerra Mundial, todo eso pasó a ser o independiente o parte del Imperio Soviético, ¿ya? Y se ha quedado hasta hoy. Esa parte, eso es Kaliningrado, eso es Stalingrado, que era en la época, lo que es ahora San Petersburgo. Buenas noches. Señor, por favor. Para usted. ¿Ya? Es la única salida que tienen al mar de este lado, para llegar al Atlántico, para llegar al otro lado, ¿ya? Solamente San Petersburgo es lo único que tienen por aquí. Otra de las características de Rusia, si yo les hablo de Rusia, ¿ustedes piensan en qué? ¡Qué fríos, los rusos! ¿No es cierto? Porque están muy al norte. Entonces, eso significa que todo lo demás, toda la parte del norte, lo que da al mar de Murmansk, al mar de Bering, todo esto está congelado la mayor parte del año. Por lo tanto, no puedes hacer puertos. Hay alguna flota está aquí, no sé qué, pero generalmente es muy frío, congelado y muy difícil. El transporte marítimo es imposible, ¿ya? No, lamentablemente, todavía no hay barcos que sean capaces de hacer desde la China hasta Europa por el norte. Va a haber dentro de poco el cambio climático y todo eso, va a haber, pero hasta ahora no hay. Entonces, Rusia tiene esta salida al mar y de este lado tiene Vladivostok. Es en la provincia de Sakhalin, ¿ya? Todo esto es China y Rusia tiene una pequeña parte que cae y Vladivostok, que está aquí, es el único puerto que tiene agua así libre todo el año. Entonces, Rusia hace el transiberiano para poder llegar hasta el otro lado del mar, para poder conectar su imperio, ¿ya? Esa es una de las razones expansivas de los ferrocarriles, ¿ya? No es solo comercio, es transporte de tropas, es transporte de ideas, es transporte de cultura, es rusificar toda esta parte oriental, ¿ya? Entonces, Rusia hace eso, estamos en 1850 más o menos, ¿ya? Hace todo eso transiberiano para poder llegar al otro lado, para poder salir al océano, ¿ya? En esa época tienen otros puertos, tienen en la China, aquí, si ustedes ven un mapa de la China, más o menos de la parte norte, la China hace una cosa así, ¿ya? Aquí está Beijing, aquí está Corea, aquí está Japón, ¿ya? Y aquí está Taiwán. Aquí hay un, bueno, esto es así, ¿ya? Aquí hay una pequeña semi-isla, que es lo que antes era el puerto MacArthur, ¿ya? Controlado por los rusos, porque el transiberiano venía, una línea venía por aquí y otra línea venía por aquí, directamente hasta Vladivostok, ¿ya? Entonces, en esta trampa de Tucídides, siempre los imperios se encuentran. Y cuando se encuentran los imperios, según las estadísticas, el 80-90% de los casos terminan en conflicto, ¿ya? Yo les voy a hablar del caso 9, ¿ya? Que es simplemente cuando Japón se expande contra lo que son los rusos y los chinos, ¿ya? Ese pequeño país Japón.